¿Qué tal amigos, amigas? ¿Cómo estáis? Ya terminó el mercado de fichajes 2021, de verano 2021 en las grandes ligas europeas. Un mercado de fichajes muy loco, inesperado, con grandes movimientos, con grandes contrataciones, con la salida de Messi del Barcelona, ¿quién lo iba a decir? Con la de Ramos del Real Madrid también, o incluso, pues yo que sé, con la llegada, por ejemplo, de Jadon Sancho al Manchester United. Movimientos importantes y destacados en este mercado que por supuesto han dado mucho que hablar, pero por encima de todo, creo que este mercado es el mercado de fichajes de los regresos. He estado echando cuentas y más o menos hay como 20 regresos muy destacados en este mercado de fichajes. He redondeado, creo que hay más, pero bueno, en este vídeo quería un poco repasarlos con vosotros porque echando cuentas ha sido el mercado de los regresos claramente. Empezamos quizá con el regreso que más ha dado que hablar, como es el de Cristiano Ronaldo, que ha vuelto al Manchester United. A sus 36 años vuelve el futbolista portugués a cambio de 15 millones de euros más 8 en cuestión de variables. Tras sus pasos por Real Madrid y Juventud de Turín, vuelve a la que fue su casa, vuelve al United. Estuvo ahí coqueteando con el City según las informaciones, pero finalmente parece que por la influencia de Sir Alex Ferguson volvió al equipo donde empezó a jugar en el año 2003. Cristiano estuvo del 2003 a 2009 en el Manchester United, 6 años jugando en el equipo inglés hasta que finalmente se marchó al Real Madrid. Después de aquello vuelve al United 12 años después, una absoluta barbaridad. También otro regreso muy sonado que se produjo sobre la bocina en este mercado de fichajes fue el de Antoine Griezmann. Vuelve Griezmann al Atlético de Madrid. ¿Quién lo iba a decir? Hace 2 temporadas cuando finalmente el Barça le fichó pagando 120 millones de euros para efectuar el pago de su cláusula de rescisión. Ya el año anterior estuvo el Barcelona intentando su fichaje y no lo consiguió, y en verano del año 2019 finalmente Griezmann fichó por el equipo culé. Tras 2 temporadas quizás su rendimiento no ha sido tan influyente como se esperaba. 35 goles y 16 asistencias son los datos de Griezmann en el FC Barcelona, y a sus 30 años empieza esta nueva etapa ahora en el Atlético de Madrid. Regresa a un club donde ya estuvo el año 2014 cuando llegó desde la Real Sociedad al año 2019. Llega como cedido por una temporada más otra ampliable y con una opción de compra de 40 millones de euros. Por lo tanto, Griezmann, otro de los que vuelven a casa, no le fue bien la cosa en el Barça, vuelve con 30 años al Atlético de Madrid 2 temporadas después de marcharse. Los hay que esperan poco, como es el caso de Griezmann, y los hay que esperan mucho más, como es el caso de Gianluigi Buffon. Otro regreso sonadísimo en este mercado. A sus 43 años el veterano portero-italiano vuelve a su primera casa, vuelve al Parma, club donde comenzó y del que se marchó en el año 2001. 20 años después, tras haber estado en la Juventud de Turín, también con paso por el PSG como conocéis, estuvo una temporada allí, vuelve al Parma en este año 2021, 20 años después, el veterano portero. Ha llovido desde entonces, pero bueno, Buffon ha vuelto esta temporada a la que fue su primera casa. Y hablando de porteros italianos que vuelven a casa, hay otro caso significativo que ha dado mucho menos que hablar, obviamente, no es tan mediático como Buffon, pero hay que decir que Alex Cordat, portero de 38 años, ha vuelto al Inter de Milán, llega libre después de haberse recorrido pues todo el fútbol italiano y parte incluso del esloveno. Llega para hacer de tercer portero este meta que estuvo en el Inter, se formó en el Inter y dejó el club en el año 2005. 16 años después regresa al Inter para ser portero. Alex Cordat, por lo tanto, regresos también en este sentido. Pero hablando de regresos importantes, regresos por los que se han pagado, el regreso más caro de este verano ha sido el de Romelu Lukaku, que vuelve al Chelsea. El futbolista de 28 años vuelve al equipo que le fichó desde Bélgica, como es el caso del Chelsea. El Chelsea estuvo desde el año 2011 al año 2014. En esa etapa tuvo un par de cesiones al West Bromwich Albion y al Everton, equipo al que finalmente se marchó. Luego, desde el 2014 estuvo en el Everton, también pasó por el Manchester United, por el Inter de Milán, donde la temporada pasada lo hizo francamente bien, y después de 7 años regresa al Chelsea para ponerse a las órdenes de Thomas Tuchel. Pagan por él 115 millones de euros al Inter de Milán, casi nada. Así que lo he dicho, Romelu Lukaku empieza esta nueva etapa en el Chelsea, de nuevo regresa a la que fue su casa, el equipo de Stamford Bridge. Y otro regreso curioso es el de Moise Kean, canterano de la Juventus, que se marchó rumbo también al Everton, y la verdad que es que sorprendió. Se marchó hace 2 años, pagaron por él 30 millones de euros, la Juventus decidió prescindir de este futbolista y 2 años después han vuelto a contratarle. Llega cedido procedente del Everton, el jugador de 21 años, canterano de la Juventus de Turín, que regresa a la vecchia señora después de haber estado una temporada en el Everton y otra en el PSG. Buen fichaje, según mi punto de vista. Creo que puede aportarle cosas a la Juventus. Ya costó entender su salida, pero bueno, como el Everton puso tanto dinero, pues quizá era entendible en ese sentido. También, por cierto, en la liga italiana ha regresado Felipe Anderson al Lazio, regreso del futbolista brasileño de 28 años que se marchó al West Ham en el año 2018. Pagaron por él 40 millones de euros, una barbaridad. Finalmente
Realmente este futbolista en el West Ham no le fue bien la cosa, con David Moyes no contó apenas, de hecho se marchó la temporada pasada cedido al Oporto y regresa al equipo donde tanto brilló, donde destacó del año 2016 al año 2018, como es el caso de esta Lazio. Así que nada, regresa al equipo italiano, regresa Felipe Anderson. En Italia esto de los regresos gusta mucho porque también Zappacosta ha vuelto al Atalanta, equipo donde comenzó, estuvo en el año 2011 hasta el año 2015 en el Atalanta, y este lateral derecho italiano de 29 años, tras haber pasado por varios clubes como Torino, como Chelsea, regresa al Atalanta después de pagar 9 millones de euros por su contratación. 6 años después, Davide Zappacosta vuelve al equipo italiano. Y hay más casos parecidos, por ejemplo, Petzela vuelve al Betis. Este futbolista argentino se marchó del equipo verde y blanco rumbo a la Fiorentina en el año 2017 tras 2 temporadas en el Betis. Después de aquello y convertirse en una pieza importante en la Fiorentina, el Betis buscaba un nuevo central y finalmente llamaron a Petzela, que aceptó encantado ese regreso al equipo verde y blanco. Por lo tanto, Petzela regresa al Betis como cedido. También ha vuelto Rubén Rochina rumbo al Granada. Este futbolista estuvo de 2014 a 2016 en el Granada y regresa, pues lo dicho, después de 5 temporadas al equipo nazarí tras haber pasado por Rubin Kazan o por Levante. A los 30 años refuerza el medio campo del Granada. Y me ha gustado también mucho el regreso de Unai López al Rayo Vallecano. Se ha hablado mucho de Falcao, pero poco de Unai López, que estuvo en el Rayo de 2017 a 2018 cedido por el Athletic. Luego volvió al equipo bilbaíno y ha vuelto ahora al Rayo Vallecano 3 temporadas después. El caso también pues significativo es por ejemplo el de Aaron Lennon, jugador de 34 años que juega en el Burnley actualmente. Se marchó la temporada pasada rumbo a Turquía, al Kayserispor, y después de una temporada allí llegó libre, regresa libre un año después al Burnley. Este regreso sí que ha sido rapidito. Hay que hablar también acerca de Timoe Bakayoko, un futbolista que ya estuvo cedido en el Milán en la temporada 2018-2019, luego se marchó cedido rumbo al Mónaco, cedido rumbo al Nápoles, al fútbol italiano la temporada pasada, y ha regresado de nuevo al Milán por 2 temporadas como cedido. Así que vuelve Bakayoko a este Milán, cedido por el Chelsea, que es el equipo al que pertenece la propiedad de este futbolista. Y respecto a Real Madrid y Barça, pues también llama la atención que han propiciado varios regresos. En el caso del Barça han vuelto 2 canteranos al equipo culé. Uno es Eric García, a sus 20 años regresa el futbolista que se formó en el Barcelona hasta el año 2017, que abandonó el equipo culé para fichar por el Manchester City con 16 años, 4 años en el City, y regresa libre Eric García a este Fútbol Club Barcelona. Y también ha vuelto Kais Ruiz, futbolista que estuvo en el Barça de 2019 a 2015. Le fichó el Barça procedente de la cantera del Olympique de Lyon. En 2015 se marchó de nuevo 6 años al PSG, o sea que estuvo 6 años en el Barça, 6 años en el PSG, y este año volvió libre al equipo blaugrana para reforzar el Barça B. Kais Ruiz Atil, otro regreso de este mercado. En el caso del Real Madrid ha propiciado regresos, como ha sido por ejemplo la salida de Martin Odegaard, que se ha vuelto a marchar al Arsenal. Sí que es cierto que hay muchos jugadores que obviamente pues han marchado cedidos a equipos y luego finalmente pues han vuelto a quedarse en ese equipo porque han pagado la opción de compra y demás. En el caso de Odegaard regresó al Real Madrid, hizo la pretemporada con el equipo blanco y finalmente volvió rumbo al equipo de Mikel Arteta. Este futbolista Martin Odegaard a sus 22 años pues regresa al Arsenal a cambio de 35 millones de euros. Regresó traspasado. Takefusa Kubo también ha vuelto a marcharse cedido, esta vez rumbo al Mallorca. Este futbolista la temporada pasada estuvo cedido primero en el Villarreal, luego en el Getafe, la anterior sí que estuvo en el Mallorca y bueno, finalmente regresa una temporada después al equipo bermellón, al Mallorca, Takefusa Kubo, y también regresa por cierto Brahim Díaz al Milán. La temporada pasada lo hizo bien, regresó a los entrenamientos con el Real Madrid para intentar convencer a Carlo Ancelotti, pero finalmente decidieron darle salida de nuevo rumbo al Milán. Aunque hablando de cesiones que se alargan, hay que mencionar la de Jason Murillo al Celta de Vigo. Esto es muy llamativo porque es que la tercera cesión que tiene el Celta con Jason Murillo, cuando fichó la Sampdoria Jason Murillo en 2019 pagó 13,3 millones de euros por la contratación del central colombiano, y después de aquello en enero de 2020 le cedieron al Celta, el verano pasado le cedieron al Celta para la pasada campaña y el último día de mercado de traspaso le volvieron a ceder al Celta de Vigo. Tercera cesión para este futbolista que vuelve al Celta por tercera vez. Lo dicho, Jason Murillo a sus 29 años refuerza la defensa del Celta, esta vez sí que tiene opción de compra para evitarse esto de que haya tantas cesiones. Pero no todo van a ser futbolistas, también ha habido regresos de entrenadores más que sonados, sobre todo el de Carlo Ancelotti. Regresó al Real Madrid a dirigir al equipo blanco, el entrenador italiano que estuvo en el Real Madrid de 2013 a 2015, una etapa en la que el Real Madrid consiguió títulos como la Champions, como la Copa y como la Supercopa de Europa. Después de marcharse en 2015 del Real Madrid ha estado en varios equipos de diferentes ligas, Bayern de Múnich, Nápoles y Everton finalmente para regresar al Real Madrid. Regreso
regreso de Carlo Ancelotti al banquillo del equipo blanco en este mercado de los regresos. También volvió Massimiliano Allegri a la Juventus de Turín. Su despido en 2019 pues costó entenderlo, tampoco iba tan mal esa Juventus. De 2014 a 2019 estuvo Massimiliano Allegri dirigiendo al equipo, después llegó Sarri, después llegó Andrea Pirlo, pero la Juventus decidió pues dar marcha atrás y volver a llamar a un Massimiliano Allegri que en este impasse de 2 temporadas no cogió a ningún otro equipo, esperaba volver a la Juventus de Turín y finalmente así pasó. Allegri volvió al equipo turinés. Aunque si hablamos así un poco de casos más llamativos, pues por ejemplo está el de Eibar, que ha vuelto su técnico Gaizka Garitano, que fue el técnico con el que ascendieron por primera vez. Fue un técnico que estuvo en el Eibar del año 2012 al año 2015. Este entrenador llegó al Eibar a primera división y después de 6 temporadas, donde ha dirigido otros equipos como Valladolid, como Deportivo, como Athletic, luego al Eibar sobre todo le cogió Mendilibar, pues regresa a segunda división Garitano para intentar volver a conseguir lo que consiguió ya 6 años atrás, volver a ascender al Eibar a primera división. A ver si lo consigue o no finalmente este entrenador. Y por último hay que hablar también de fútbol de selecciones, donde hemos tenido un regreso muy llamativo como ha sido el de Louis van Gaal, técnico holandés que regresa a la selección holandesa por tercera vez. Ya dirigió Holanda del año 2000 a 2001, fue muy breve esa etapa. Luego de 2012 a 2014, con aquel gran mundial de Brasil que hizo la selección holandesa, se marchó de ahí Louis van Gaal, luego dirigió al United, como conocéis, acabó con el United y después de haber estado 5 años retirado, regresa 7 años después a la selección holandesa para dirigirla de cara pues al próximo Mundial de Qatar. Por lo tanto, regreso de Louis van Gaal a la selección holandesa, en este caso el tercero. Y estos son los regresos más destacados en el fútbol europeo en este mercado de fichajes. Espero no haberme dejado ninguno. Si es así, pues por favor, te lo digo que me lo pongas en los comentarios. He estado un poco haciendo recopilación, los que he ido recordando y demás. Si me he dejado alguno, pues insisto que me lo comentes. Pero bueno, que aún así es lo que destaco yo de este mercado de fichajes, que ha sido un mercado de fichajes sorprendente y que sobre todo ha habido muchos regresos que por supuesto pues queremos ver qué tal le van en esta etapa a estos futbolistas, ¿no? Dicen que las segundas partes nunca fueron buenas, en algún caso es la tercera. Habrá que ver qué tal en estas nuevas etapas para estos jugadores en su regreso a antiguos clubes. Y me gustaría conocer tu opinión acerca de estos regresos, de cuál esperas más, de cuál esperas menos. Te leo abajo en comentarios, dale me gusta al vídeo si te ha gustado y te espero en el siguiente. Cuídate mucho y sé feliz, que es lo importante. Nos vemos, chao, chao, adiós. Invincible.